Si algo hemos comprobado a lo largo de estas últimas charlas y workshops es que los servicios de Big Data se están convirtiendo en cada vez más accesibles para todas las empresas. Los procesos se están simplificando y el objetivo es alcanzar el mayor número posible de empresas para que puedan demostrar la eficacia del Big Data. Ahora mismo en este Keynote vamos a charlar con Sergio Rodríguez de Guzmán, que es CTO de PUE, al que doy la bienvenida. En este caso nos vienes a hablar de una nueva generación que ya se está imponiendo, ya no diría nueva, sino que actual, ¿verdad?, del Big Data. ¿Y qué nos puedes contar, Sergio? Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Buenos días a todos. Y lo primero, dar las gracias a los asistentes por acompañarnos en esta sesión. También dar las gracias, obviamente, a Cloudera con Juan Carlos a la cabeza, porque un poco cuando pensábamos en esta sesión y pensando en el histórico que nosotros como PUE tenemos como experiencia dentro del mundo de Big Data, prácticamente conocemos Cloudera desde su origen, desde prácticamente 2010 aproximadamente, y planteábamos esta sesión un poco con la idea de lo que es actualmente y lo que será probablemente Big Data en el futuro en base a toda esa evolución. Al final, sobre todo en el sector tecnológico, la evolución es constante, prácticamente en un plazo de 2 años cambia todo de arriba a abajo. Entonces, cuando empezábamos con Cloudera y con el mundo de Big Data hace unos años, pues todavía era la época de los MapReduce y HDFS, cuando íbamos contando un poco lo bueno de la tecnología de Big Data y para lo que se podía llegar a utilizar. Y la realidad es que esto prácticamente año tras año cambia, aparecen nuevos frameworks, aparecen nuevas utilidades, por supuesto casos de uso, y la idea de esta sesión precisamente es la de hablar de esa evolución de lo que tenemos actualmente, a lo que está atendiendo el mercado y a lo que está atendiendo las propuestas tecnológicas de Cloudera, y cómo esto en cierta manera transforma y facilita la transformación digital y la modernización de muchos de los casos de uso con los que nos encontramos a diario. Un poco por poner esto en contexto y lo que el Big Data de esta generación actual y próxima generación, cuáles serían un poco los fundamentos y las bases y los pilares en los que se sitúa este Big Data de la próxima generación. Esto es algo que prácticamente ha venido siendo desde el principio, y es ese primer paso, ¿no?, de estar basado, de la próxima generación, estar basado en software open source, que las bases de Big Data sean open source. Esto es algo que ha acompañado desde el primer momento a Big Data, a Cloudera en su recorrido, de manera que toda la base de la plataforma y de las plataformas Big Data tienen que tener necesariamente esos fundamentos del open source. Esto obviamente hay muchos, sobre todo al principio, no se trata de reemplazar pues los data warehouse empresariales tradicionales ni los entornos de BI tradicionales, pero sí que obviamente contribuyen a una modernización en cuanto a las capacidades de procesamiento, a los tiempos de procesamiento y la variedad de casos de uso a lo que nos ayuda este tipo de plataformas. El hecho de estar basados en plataforma open source, en códigos open source, ayuda sin duda a que esto además sea flexible, crezca y sobre todo tenga una evolución tecnológica que no existe en otros ambientes mucho más cerrados, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos, y esto lo vemos en nuestro día a día, y esto obviamente será a futuro, los datos vienen y residen de multitud de fuentes de datos y de orígenes de datos. Y esto explota principalmente a través de ese continuo del IoT, del Internet of Things. De manera que los datos, cada vez más es importante esa flexibilidad a la hora de ingestar la información de multitud de fuentes, de multitud de entornos públicos, privados, dispositivos con capacidades de transmisión
relativamente rápidas o relativamente lentas. Y sobre todo que cambia un poco esa filosofía que teníamos al principio en Big Data, en la que trabajamos principalmente con entornos físicos, con nodos físicos. Ahora prácticamente se difumina casi por completo, de manera que todos los nodos que forman parte del ecosistema de Big Data, tanto para la parte de infraestructura como para la ingesta de datos, como la producción de información, son virtuales. Pueden seguir siendo físicos, por supuesto, pueden ser virtuales, pueden estar contenidos en dispositivos smart. Hoy en día prácticamente todas las casas comienzan a tener luces inteligentes, sensores inteligentes por todas partes, y todo eso evidentemente es información y produce información de forma continua, con lo cual tenemos que contar que ese origen de los datos en el Big Data de la próxima generación puede estar en cualquier sitio. El siguiente paso dentro de ese Big Data de esa próxima generación, y esto es algo fundamental, es que el dato puede residir, obviamente, en nuestros propios CPDs, en nuestros propios data centers, en cloud públicas, en una mezcla de las dos. Esto ya hemos hablado también muchas veces en sesiones anteriores de las cloud híbridas, cloud públicas, las on-premise, pero sobre todo el hecho de que consumir esa información implica exponer de una forma segura, por supuesto, esa información a través de APIs seguras para consumo interno, para terceros, consumo de terceros, el hecho de poder incluso ofrecer esa información de forma abierta y esto sobre todo para temas de ayuntamientos y de sector público, poder tener esa especie de open APIs, de APIs abiertas. Bueno, pues en definitiva, toda esta información con la que trabajamos en el día a día en Big Data es expuesta de alguna forma, interna o externa, para poder extraer valor de esa información. El siguiente punto es que, y esto ha sido también un cambio sustancial a lo largo del tiempo dentro del mundo Big Data. Cuando hablábamos en Big Data al principio, era muy habitual que comentáramos lo importante que era el hecho de que el procesamiento y la computación y el almacenamiento del dato estuvieran en el mismo nodo, el acercar el dato al procesamiento. Pues esto ya en la situación actual y por supuesto en el futuro cambia radicalmente. Es decir, los datos pueden estar en cualquier sitio y en cualquier tipo de almacenamiento. Ya no estamos sujetos a tener un dato físicamente en una localización, sino que especialmente en entornos cloud, que es hacia obviamente la tendencia actual y futura, los datos residen virtualizados en cualquier object storage, en discos que se comparten a través de red. Es decir, esto es algo que además varía según las tendencias y además es algo cíclico. Es decir, tan pronto estamos con que el dato está donde se procesa, como que, como teníamos antes con los DAS, los Direct Attached Storage, como que tenemos una SAN donde ya el dato está repartido. Bueno, pues evidentemente la tendencia, y eso es lo lógico y lo normal a futuro, y sobre todo por seguridad del dato y garantía de la fiabilidad del dato, es que esté repartido en almacenamientos de objetos. Y esto simplifica enormemente las tareas de backup y recovery. Es decir, el hecho de poder, de una forma muy ágil, tener nuestra información en diferentes regiones o en diferentes zonas dentro de esas cloud públicas, poder establecer los ciclos de vida del dato o políticas de vida del dato, de manera que los datos se mantengan durante un periodo específico de tiempo o que de forma automática se eliminen. Es decir, todo esto se simplifica de una forma exponencial con el hecho de que ya el dato no está sujeto a un nodo, sino que está simplemente virtualizado en un almacenamiento de objetos. El siguiente punto es que el Big Data de esta generación o de esa próxima generación convierte a Big Data realmente en Big Data. Es decir, y esto es algo que parece una redundancia, pero basado incluso en nuestra propia experiencia con los proyectos que llevamos a cabo en Big Data, lo cierto es que la mayoría de los proyectos en las primeras pruebas de concepto realmente no son Big Data. Es decir, el volumen de datos muchas veces es muy pequeño, pero lo que sí que es interesante de este mundo del Big Data cuando empieza con una prueba de concepto es que eso
funciona de tal manera que atrae a otros proyectos dentro de las empresas, de manera que el volumen de datos comienza a crecer. Ya no es, tomamos datos de fuentes externas, la información explota, y explota no en el sentido de explotar la información, sino que explota en el sentido de que crece, de que la propia información genera mucha más información. Es decir, al final se realizan cálculos, se prepara información para crear diferentes cuadros de mando, para hacer un análisis de Machine Learning, para hacer análisis con inteligencia artificial, y los datos de entrada lo que hacen es precisamente eso, crecer y explotar en varios órdenes de magnitud, y es donde realmente el Big Data propicia que esos nuevos proyectos se conviertan realmente en Big Data. Por otro lado, ese Big Data de próxima generación fomenta que ese autoaprendizaje de las propias máquinas. Es decir, la idea sobre todo de los nuevos modelos de Machine Learning o de la aplicación de modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial es, por un lado, la operacionalización de ese modelo, pero también que el sistema sea capaz de mantener la calidad y la validez del modelo con ese autoaprendizaje. Se fomenta, en lugar de tener que estar revisando de forma periódica el modelo para ver la calidad de esos modelos de Machine Learning, sobre todo cuando veamos la parte de real time, ¿no? El hecho de que se retroalimente el modelo con la información que llega nueva para fomentar precisamente ese autoaprendizaje de las máquinas y de los modelos para que precisamente eso, ¿no? El modelo siga siendo perfectamente válido. Y el siguiente punto es fundamental, ¿no? Es el hecho de que cada vez más, cuando empezamos con Big Data en su momento, todo era procesamiento batch, y hoy en día la tendencia, y probablemente a futuro, es que toda la información venga en real time o near real time. Es decir, que toda la información fluya a través de los diferentes productores y fuentes y orígenes de datos, de manera que todas las arquitecturas, todas las metodologías se orientan precisamente a esa funcionalidad en real time. La plataforma tiene que estar preparada para afrontar esa capacidad de ingesta de datos en tiempo real para precisamente fomentar la toma de decisiones en tiempo real. Por otro lado, y esto es algo también que ha ido variando con el tiempo, ese Big Data de esa próxima generación puede tener muchas formas, ¿no? El hecho de que al principio, sobre todo en Big Data, trabajábamos con información relacional, con ficheros estructurados o no estructurados y con información, con datos no SQL, no SQL. Pero esto ahora mismo ha hecho que, y en la situación actual, que los tipos de datos con los que podemos trabajar ya son todo tipo de información, desde imágenes, el reconocimiento de imágenes es uno de los casos de uso más frecuentes dentro de esta parte de Big Data y de Machine Learning. El tratamiento de vídeo, por supuesto, es otra de las posibilidades. En definitiva, los formatos y las fuentes de datos, formatos binarios con todo tipo de orígenes de información, hace que ya no nos centremos única y exclusivamente en datos relacionales o no SQL, sino que la variedad, las arquitecturas y los tipos de datos son cada vez más variopintos, con lo cual la plataforma obviamente de Big Data debe estar preparada para poder gestionar la multitud de formatos de información y de posibilidades que existen en este caso, ¿no? Y por supuesto, y ya para acabar esa primera parte de mi presentación, en las plataformas, la gestión de los datos o la gestión de Big Data en su esencia no debe estar, digamos, atrapada por ningún fabricante. Es decir, se trata de elegir siempre las mejores opciones, de ver a nivel de arquitectura, de solución, cuál es la mejor propuesta, qué opciones, qué flexibilidad ofrece, pero la solución y la decisión a la hora de elegir una plataforma de Big Data tiene que ser precisamente siempre pensando que hay un principio y que puede haber un fin en esa plataforma, y que en el caso de que necesite poder migrar a otro entorno, a otra plataforma, tengo que ser dueño de mis desarrollos, ser dueño de mis datos, ser dueño de mi plataforma y no estar atrapado por la propuesta de un fabricante que
que cierra todas esas opciones de salida, que es obviamente el ser cautivo de una tecnología, sino que la tecnología tiene que servir a nuestro negocio y a nuestro propósito y no atraparnos para no tener ningún tipo de salida, ¿no? Entonces, ese desde luego debe ser la esencia y los fundamentos del Big Data de la próxima generación. Como retos a corto plazo, bueno, esto, si hablábamos de cómo tratábamos la información en el pasado, pues obviamente trabajamos, era muy habitual, bueno, y de hecho lo sigue siendo en muchos entornos. Esto evidentemente Big Data ha entrado en muchos casos para proponer nuevos casos de uso, pero obviamente para también una modernización. El origen de todo esto y las primeras funcionalidades principales de Big Data eran pues todo el tema del data warehouse, la extracción, la transformación, la carga de los datos para finalmente tener un data mart sobre el que consumir esa información ya para la parte de business intelligence. La primera, vamos a decir, evolución de Big Data dentro de cuando empezamos en este mundillo de Big Data era algo muy parecido a lo que vemos en pantalla, ¿no? Es decir, tenemos en la parte de abajo fuentes de datos externas, tenemos datos como pueden ser ficheros, imágenes, vídeos, logs, clickstreams, eran también información que ingestábamos dentro de nuestra infraestructura de Big Data. También otros orígenes como pueden ser bases de datos relacionales, los ERPs, los ECRMs, máquinas, en definitiva. Y lo que hacíamos era ingestar esa información siempre teniendo muy claro pues, lo que era un nodo, lo que era el almacenamiento, la posibilidad de búsqueda, los gestores documentales, el poder interaccionar con otros elementos como son los data warehouse, los data marts, servidores, para que los usuarios pudieran de alguna forma consumir y acceder a esa información de una forma sencilla. Pero sobre todo en el origen del Big Data y en el origen de Hadoop y Cloudera, Big Data o Cloudera era una pieza dentro del ecosistema, dentro del data center, que convivía con otros elementos dentro del CPD. Pues a nivel de arquitecturas y a nivel de soluciones, esto es algo que ha evolucionado y que continúa en constante evolución, de manera que ya a nivel de arquitectura nos olvidamos un poco de todos esos elementos que hay en el CPD para construir una arquitectura que sea capaz de dar respuesta a la demanda de información, de transformación de los datos, de diferentes formas de acceso, de diferentes cargas de trabajo. Es decir, las necesidades que va a tener un equipo de negocio van a ser muy distintas de las que tiene un equipo de desarrollo, de las que tiene un equipo de operaciones. Pues lo que necesitamos es obviamente una plataforma que sea capaz de dar respuesta a todo ese tipo de necesidades, ¿no? En este ejemplo de arquitectura lo que tenemos son diferentes orígenes de datos. Tenemos productores de información, por eso es importante ese concepto del real time, de que ya la información se produce de forma continua y se actualiza de forma continua y evoluciona a diario y prácticamente con cientos de operaciones por segundo, donde tenemos código, tenemos que produce información, por supuesto, tiene gestión de logs, tenemos agentes distribuidos por, qué sé yo, vagones de metro, por estaciones, por sensores inteligentes, tenemos agregaciones de logs. Esto es algo especialmente útil para los departamentos de operaciones, para negocio, para sistemas, el poder agregar los logs de una forma óptima y en definitiva producir ese conjunto de información, ese conjunto de información masiva. Tenemos los streaming pipes, es decir, poder procesar toda esa información, pero siempre con gobierno del dato, con gestión de metadatos, enriquecimiento de la información, hacia dónde enrutamos esa información, replicado. Tenemos la parte de almacenamiento, el hecho de poder almacenar objetos, ficheros, tener bases de datos relacionales, series temporales. Es decir, hay una cantidad inmensa de opciones a la hora de persistir esa información. Y, por supuesto, ofrecer el acceso seguro, autenticado, cumpliendo todo tipo de normativas
en los que es necesario pues, acceso mediante SQL, capacidades de Machine Learning, puesta de modelos en producción, peticiones mediante APIs, procesamiento batch. En definitiva, una plataforma y un ecosistema que nos permita poner en marcha esta arquitectura. Esto obviamente es un reto por la cantidad de opciones a nivel tecnológico que hay hoy en día. El que coexistan todas esas herramientas, que lo hagan de una forma integrada, securizada, que los usuarios tengan un punto de vista o una capacidad de integrar y de que todo este tipo de herramientas coexistan de una forma razonable, ¿no? Esto es un reto desde el punto de vista de arquitectura. Igual que a nivel de arquitectura es un reto el hecho de que toda la gestión de nuestra infraestructura de Big Data, de nuestra plataforma de Big Data, sea fiable, sea escalable, que tengamos en cuenta la cantidad de multitud de fuentes de datos, que el almacenamiento, que las cargas sean escalables, es decir, al final que podamos lanzar cargas, y esto cuando trabajamos con Big Data es muy habitual, tienes una carga de trabajo dentro de tu entorno, o puedes tener cientos de cargas de trabajo coexistiendo unas con otras, con diferentes usuarios y con la necesidad de establecer una garantía del acceso a los recursos de una forma ordenada y acotada, ¿no? Motores de procesamiento para hacer procesamiento en segundo plano, si es streaming, si es en batch, son otros de los retos. El modelado de los datos, esto es fundamental en cualquier proyecto de Big Data, el hacer un correcto modelado de datos para acceso en tiempo real, para acceso analítico, para acceso batch. Necesitamos una plataforma que dé esas capacidades, ¿no? Y, por supuesto, ¿dónde desplegar estas plataformas? Lo vamos a hacer on-premise, lo vamos a hacer cloud, estamos sujetos a regulaciones específicas de un sector en concreto. Esto sin duda es un reto a la hora de considerar dónde trabajar y dónde iniciar un proyecto de Big Data. Pues esto, evidentemente, es por lo que CDP tiene esta serie de ventajas con respecto a otras opciones, y es por esa posibilidad de flexibilizar todo este tipo de retos y de dar respuesta a este tipo de retos, ¿no? El hecho de poder trabajar en entornos híbridos, en entornos cloud y, por supuesto, en entornos multicloud. No es algo excepcionalmente habitual el multicloud hoy en día, pero sin duda lo será en el momento en que la adopción de cloud sea mucho más alta. El tener tu propio CPD, por supuesto, tener un entorno híbrido que exista el cloud, el public cloud con tu propio CPD, o el entorno multicloud donde pueda garantizar la disponibilidad y la seguridad de la información. En los análisis multifuncionales, en la seguridad y el gobierno del dato, que es fundamental para cualquier gestión donde cada vez la información es más sensible de lo que hacemos, y, por supuesto, estar basado en un estándar abierto que permite que, insisto, como comentaba al principio, que seas dueño tú de tus datos, que seas tú dueño de tus desarrollos, y que si esto algún día tiene un final tengas una posibilidad de salir y no estar atrapado por la plataforma, ¿no? En este caso, la propuesta de Cloudera, y esto lo comentará después Juan de mucho más detalle, ¿no? Pero Cloudera, en esta evolución y en esa próxima generación, ya tiene esta plataforma de CDP que puede trabajar en entornos de public cloud, donde al final pone esa capa y ese nivel de abstracción que permite gestionar un entorno de Big Data de una forma muy sencilla, con multitud de cargas, con multitud de opciones de persistencia de la información para capacidades analíticas, capacidades de batch, de procesamiento batch, de real time. Todos esos retos que hemos visto se pueden resolver de una forma muy sencilla en este caso con la filosofía de cloud, de public cloud, de coste en base al uso de los recursos. Es decir, es una puerta de entrada al Big Data mucho más asequible para cualquier tipo de caso de uso y de empresa y de sector. Por otro lado, obviamente, seguimos teniendo la opción de la cloud privada, de esta cloud privada en CDP, donde aquí ya se empiezan a ver también elementos muy interesantes y que obviamente es un cambio sustancial con respecto al Big Data tradicional, ¿no? Ahí ya aparece el concepto del container cloud, de manera que parece precisamente, y eso es
eso es otro cambio histórico dentro de Big Data, y es que las cargas de trabajo funcionan dentro de una infraestructura y de un entorno de Kubernetes, de OpenShift, del tipo que sea, de manera que ya ese es el siguiente paso, ¿no? El almacenamiento basado en objetos, que las cargas se repartan entre contenedores, estén aisladas y contenerizadas y gestionadas por un orquestador de contenedores, de manera que cada vez más nos olvidamos de la parte de infraestructura, de la parte física, para ir escalando esos niveles de abstracción, permitiendo una flexibilidad, una escalabilidad y una elasticidad de las cargas de trabajo que no habíamos tenido hasta ahora. Este es uno de los grandes saltos, sin duda, de la situación actual en cuanto a esa escalabilidad, elasticidad, aprovechando precisamente esas capacidades de las cloud públicas y de las cloud privadas que se ofrecen hoy en día. Y por mi parte, eso es todo. Espero que haya sido interesante, haya resultado útil, y desde luego esto es algo con Cloudera disfrutamos cada día en este sentido por la apuesta tecnológica y la evolución tecnológica que es constante. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio Rodríguez de Guzmán. Ha resultado interesante, ha resultado práctico y has mencionado varias veces algo que me ha llamado la atención, la palabra reto. Los retos a los que os enfrentáis perfiles como el tuyo, CTOs, Solution Architect y otras personas que trabajan en el mundo de Big Data y Cloud. Y que, bueno, hablas de una nueva generación que no está por venir, que ya está aquí y que casi demanda una transformación de todo el sector. Así que muchísimas gracias, Sergio Rodríguez de Guzmán, CTO de PUE, por aportarnos tu visión.